Muchas gracias, Juliana. ¿Te preparas para los anuncios, por favor? Sí, señor. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. En nombre del Colegio de Abogados Rosaristas, del Consejo Directivo del Colegio de Abogados Rosaristas, les damos la bienvenida a esta tertulia. Nos están viendo en este momento por Zoom, por Facebook Live. Agradecemos, por supuesto, a nuestros conferencistas, al doctor Rodrigo Pardo, director editorial de la revista Semana, a la doctora Cristina Castro, editora general de la revista Semana, y en unos minutitos a la doctora María Jimena Duzán, columnista de la misma revista. Como preámbulo a esta tertulia, vamos a hacer algunas anotaciones, algunos anuncios que Juliana Oliveros, directora ejecutiva del Colegio de Abogados Rosaristas, va a anunciar en este momento, con el fin de que podamos adelantar la dinámica en esta tertulia, podamos adelantar las preguntas que el público crea necesarias transmitir a nuestros conferencistas, y las vamos a tener tanto por Facebook Live como por Zoom. Entonces, Juliana, por favor, ayúdanos con las cuestiones en forma de esta conferencia. Muchas gracias, doctor Boada. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los que nos están acompañando en este momento conectados en nuestra charla cuarentena que viene. Algunas indicaciones para tener presentes durante nuestra sesión es principalmente mantener sus cámaras apagadas en la medida en que ya cuando iniciemos, la idea es no interferir con la imagen que también proyectamos en Facebook Live respecto de la que se proyecta con nuestros panelistas. Sus micrófonos van a permanecer desactivados, los de nuestros asistentes. Vamos a tener una forma de interacción a través de nuestro chat, que varios de pronto en este momento están viendo, aparece en la parte inferior de sus pantallas. Y asimismo, frente a nuestros panelistas, la idea es que en todo momento pues, podamos mantener las pantallas activadas, así como los micrófonos. Y finalizar, les pedimos el favor, su opinión, nuestros asistentes, por favor, para que podamos conocer su perspectiva frente a nuestro evento. Es una encuesta muy breve que les enviamos al momento en que les transmitimos el enlace, y al final también y durante la sesión vamos a estarlo recordando para que por favor nos puedan colaborar con su opinión, que es muy importante para nosotros. Muchas gracias, doctora Cristina, doctor Rodrigo, por acompañarnos, y ahorita la doctora María Jimena. Y listo, doctor. Esas serían nuestras indicaciones, doctor Boada. Muchas gracias. Bien, el Colegio de Abogados Rosaristas es una institución que agremia a abogados egresados, tanto egresados de la Universidad de Rosario, de posgrado, pregrado, y adicionalmente alumnos de la Universidad de Rosario que se vinculan en este momento. Ha querido adelantar una serie de tertulias con el objeto de ilustrar a la comunidad jurídica en general, pero también a toda la sociedad. Nuestros videos están disponibles en este momento en Facebook, han sido muy visitados, sobre este tema de la pandemia, desde temas jurídicos propiamente hasta temas médicos, temas con las mascotas, etcétera. Hemos tenido la oportunidad de compartir con gran cantidad de asistentes de varias partes, inclusive del mundo, colombianos que están en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, y que han podido conectarse y han venido interactuando con nosotros. Hoy día hemos querido vincular precisamente a los periodistas y específicamente a las personas que están en este momento cumpliendo esa gran función social de ilustrarnos a todos los colombianos sobre lo que está pasando, y por eso en compañía del doctor Rodrigo Pardo como director editorial de la revista Semana y de la doctora Cristina Castro en este momento como editora general de la misma, pues hemos querido compartir con ustedes este ratito para que nos comenten sobre este tema de la pandemia y qué nos espera, qué viene con este problema y esta pandemia mundial, porque pues ha sido un momento de dificultades, momento de solidaridad, pero también momento de grandes retos que nos implica esto. Ya lo estamos viendo desde el punto de vista jurídico, a nosotros que nos corresponde como abogados responder
a la sociedad y responder a los problemas múltiples que se presentan en distintas facetas, en la faceta de las empresas, en la faceta laboral, en distintas áreas del derecho. Las consultas son permanentes y pues de esa manera también hemos procurado reunirnos para poder llegar a soluciones conjuntas para buscar alternativas a este tema de la pandemia. Entonces, pues Cristina, muchas gracias. Cristina es colegiada de este Colegio de Abogados Rosaristas, ha sido una persona que nos ha venido colaborando permanentemente al Colegio de Abogados Rosaristas, hoy desde su trabajo en la revista Semana, y pues dejo en Cristina tal vez la moderación. Vamos a estar interactuando con ustedes. Por favor, mándenos ahí en el chat las preguntas, vamos a estarles enviando para que podamos ir interactuando. Y en unos minutos, con la doctora María Jimena Duzán, pues podremos compartir también todas estas inquietudes. Mil gracias, Cristina. Doctor Pardo, muchas gracias por dedicarnos estos minutos. Sabemos de las ocupaciones y sobre todo del trabajo que ustedes hacen desde casa y la lectura que semana a semana ininterrumpida pues leemos de esa producción tan importante de ustedes como medio de comunicación. Francisco, buenas tardes y agradecerte muchísimo este espacio que nos has abierto a nosotros para poder estar en contacto con el Colegio de Abogados Rosaristas. Me da muchísima emoción, mucha nostalgia ver tantas personas tan queridas conectadas, tantas personas con quienes hemos pasado de manera presencial momentos tan felices en este Colegio de Abogados, en las reuniones, en los congresos, en los pasillos de la universidad. Y creo que este escenario que ustedes pues se han abierto para todos los egresados de Jurisprudencia del Rosario, Francisco, y todas las personas del Colegio de Abogados, pues ha sido maravilloso, ha sido una oportunidad de reconectarnos de una manera extraordinaria entre nosotros, que muchas veces no nos vemos en el día a día, no por la pandemia, sino porque uno sale de la universidad y cada quien pues coge su camino, y el Colegio de Abogados ha sido pues en muchas oportunidades, especialmente pues en su encuentro anual, que a todos nos hace tan felices, ese cordón umbilical que tenemos todos entre nosotros. Y creo que estos conversatorios que ustedes han hecho en estas semanas han sido una forma increíble de podernos volver a ver por medio pues de estas pantallas y por estas nuevas dinámicas de comunicación que tenemos por cuenta de la pandemia. También pues quiero agradecerle a Rodrigo, que es una persona pues muy especial en lo personal para mí y una persona muy especial para el periodismo colombiano, que no necesita presentación, pero a quienes los alumnos que se estén conectando, Rodrigo fue canciller de la República, ha sido director de muchos medios de comunicación, fue director de la revista Cambio, fue director del canal RCN Televisión, y en este momento pues ha sido director editorial de Semana por muchos años, pero quizás él, del medio del que más ha sido parte, es de Semana. Nosotros decimos que pues está en una tercera temporada en la revista Semana. Él tuvo su primer trabajo en la revista Semana como periodista económico cuando apenas se había graduado de economista de la Universidad de los Andes, y ahora pues todos tenemos como el privilegio de compartir en este medio que es tan protagonista de la vida del país en diferentes pues maneras, como ustedes lo han visto. María Jimena está en este momento justo en una entrevista de una portada que estamos haciendo, pero se va a conectar apenas termine esa llamada. Y pues quisiera darle la palabra a Rodrigo para, pues en inicio, para saludarlo y que también pues pueda dirigirse a ustedes inicialmente. Muchas gracias, Cris. En primer lugar, para ti, a Francisco Luis, a José Yesid Córdoba, a Germán Gonzalo, que van a estar apareciendo también. Y obviamente pues se trata de un tema del mayor interés, quizás el tema que en este momento más concentra la atención del mundo, en un mundo donde pasan tantas cosas y donde todo el mundo está pendiente, desde una campaña electoral en Estados Unidos hasta mil otras noticias en otras partes. Todo se ha concentrado, sin embargo, en esta epidemia, porque es una noticia que apenas lleva, digamos, un mes larguito quizás, pero que ya ha invadido la vida de todos nosotros en todos los países, y quizás no hay una historia, por lo menos desde el punto de vista periodístico, más importante en este momento que lo que ocurra con esta enfermedad que tarde o temprano va a afectar la vida de todo el mundo.
lo primero que a mí me llama la atención, Cris, es eso. En pleno siglo XXI, con tantos adelantos, con tantos avances, tener la certeza, darnos cuenta de la noche a la mañana que seguimos siendo tan débiles y tan vulnerables y que todavía nos puede afectar historias como las que siempre leímos desde la Edad Media e incluso más atrás, de grandes enfermedades que afectan a muchísima gente. Es realmente impresionante y no deja de ser desde un punto de vista menos médico, si se quiere, más político, que es el campo en el que yo me muevo como analista y como periodista. No deja de ser apasionante ver cómo una enfermedad desconocida hace, para la mayoría de las personas en todo el mundo, hace un mes, desconocida hace un mes, hoy está afectando la vida de todas las personas, casi que en todos los países. Es verdaderamente algo que todavía requiere muchísima explicación, muchísima profundización, que todavía tiene mucho más preguntas que respuestas. Y por eso tan importante que hagamos programas como este para ver cómo se está abordando desde distintos medios de comunicación o de distintos ámbitos como la universidad, que también está llamada a jugar un papel en la búsqueda de qué es lo que nos está pasando y cuál es la mejor forma de enfrentarlo. De manera que muchas gracias por la invitación y aquí estoy a sus órdenes para tratar de dilucidar o por lo menos de plantear las preguntas más importantes que todo el mundo se está haciendo en este momento. Bueno, les cuento a todos que María Jimena ya está conectada y mientras le activamos el micrófono y la cámara para que la podamos saludar, quisiera preguntarte, Rodrigo, todo el mundo pues estaba muy a la expectativa de cuál podía ser el giro que iba a tomar esta cuarentena y finalmente ayer el presidente decide extenderla como lo han hecho casi que pues muchos de los presidentes del planeta. ¿Tú qué tanto esperabas que se diera esa decisión de esa manera? Pues prácticamente estaba anunciada, Cris, porque había habido, perdón, había habido declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, había habido declaraciones de algunos funcionarios del gobierno que mostraban que se iba a necesitar más tiempo y que en esta nueva etapa hay que ir buscando objetivos, digamos, un poco más concretos, políticas, digamos, más dirigidas a objetivos concretos y no solamente a la búsqueda en general de una solución global a la enfermedad, sino a sus distintas manifestaciones y a los distintos problemas que esta pandemia genera. La epidemia en sí misma, el aspecto médico, el aspecto económico. ¿Qué nos íbamos a imaginar, Cris? Tú eres muy joven, pero ya llevas unos años como para darte cuenta de que una noticia como lo que ha ocurrido con el precio del petróleo, pues era algo impensable, era algo increíble. Es que esta es una enfermedad que va más allá del daño que le hace a las personas afectadas y que está afectando la economía del mundo, que seguramente va a afectar la política. Ya se están escribiendo artículos, por ejemplo, sobre qué tanto esto puede cambiar la dinámica que traía la campaña electoral en Estados Unidos. Estamos en año electoral en Estados Unidos. Estamos en un momento en el que el presidente Trump era favorito a la reelección. Casi todos los presidentes son favoritos a la reelección, e incluso uno tan cuestionado y tan curioso, digamos, como el presidente Trump, pero a él lo ha golpeado esto y ha cambiado, digamos, ya el curso de la elección. Y así como el curso de la elección en Estados Unidos, esta enfermedad ha cambiado muchas cosas y seguramente va a seguir cambiando muchísimas más. Rodrigo, a mí me parece muy conmovedor y un poco una de las crónicas más asombrosas de lo que se está viviendo con este virus y es la posición y la caída pues de ese gigante que es Estados Unidos. Y recuerdo mucho que hace como una semana el Washington Post publicó un reportaje gigante contando cómo pues el gobierno de Donald Trump había negado una y otra vez la pandemia. Ellos publicaban pues los videos y las frases en las que Trump decía esto es una simple gripa, Estados Unidos no puede parar, este es una cosa enviada de China, y cómo paralelamente prácticamente vemos un país que, Rodrigo, se desplomó porque estamos a
6.6 millones de desempleados, lo que se registra, una cifra de contagiados, pues que ya son el primer país del mundo, Nueva York poniendo carpas en el Central Park para levantar hospitales. ¿Cómo explica lo que sucedió en ese país? Creo que tiene mucho que ver con lo inesperado de esta epidemia. Inesperado porque se dio en momentos en que ya todo el mundo creía que estábamos entrando era a una campaña más o menos normal, electoral en Estados Unidos, y que se darían, pues, terminarían las plenarias, vendrían las convenciones, y luego vendría la campaña electoral propiamente dicha, con los consabidos debates, etcétera. Pero se produjo este hecho que cambió todo. La primera intención del presidente Trump fue tratar de bajarle el tono a la epidemia, porque lo que le convenía a él desde el punto de vista de la estrategia de su campaña era que las cosas siguieran sin demasiados cambios, sin demasiados altibajos, sin demasiados imprevistos. Entonces, Trump trató de que su país fuera presentado como uno en el que la epidemia iba a tener un efecto menor comparado con otros. Y ha resultado que fue al contrario. Estados Unidos es uno de los países más golpeados y falta ver qué tanto eso puede afectar la estrategia de la campaña del presidente Trump, especialmente después de haberle bajado un poco el tono y tratar de mostrar que Estados Unidos no sería tan golpeado por la epidemia. Pero sin duda alguna, ese va a ser uno de los grandes temas, si no el tema definitivo de la campaña de Estados Unidos, y en muchos otros países también la política se va a ver afectada. Yo plantearía, digamos, una primera más interrogante que respuesta, Chris, y es ¿por qué se ha dado, digamos, esta pandemia con consecuencias mejor políticas tan distintas en todos los países? Normalmente, si eso se hubiera dado en unas épocas políticamente más tranquilas, probablemente estaríamos hablando de programas de cooperación, de reuniones cumbres, de colaboración para encontrar la vacuna, y lo que vemos es políticas nacionales aisladas porque nadie la esperaba, porque hace un mes y medio casi que no estábamos todavía hablando de esto, y con eventos políticos de la importancia de unas elecciones en Estados Unidos y con un presidente tampoco convencional y tampoco gustador, para llamarlo de alguna manera, por fuera de los Estados Unidos, pues obviamente lo que estamos viviendo es un proceso que posiblemente, por lo menos las últimas generaciones, nunca habíamos visto y nunca nos habíamos imaginado. Rodrigo, Alejandro Domínguez te envía una pregunta, y es sobre esta tensión política que existe también entre Estados Unidos y China. Hemos visto también en estos últimos días pues cómo existen muchas investigaciones alrededor de que el virus tuvo origen en un laboratorio de Wuhan, luego la OMS desmintió que eso pudiera ser posible. Hay como una gran tendencia también a creer que de pronto este virus pues fue fabricado. A su vez, Estados Unidos tiene una relación muy tensa con China. Él pregunta si fuera posible que Trump decidiera mejorar su imagen haciendo una acción militar contra China. Pues la verdad es que con el presidente Trump se puede esperar casi que cualquier cosa. Sin embargo, yo no creo que llegue hasta allá porque China es un país demasiado importante, grande, poderoso desde el punto de vista militar y económico. El costo político para Estados Unidos sería enorme. El rechazo a nivel internacional también sería muy grande. Pero, indudablemente, el solo hecho de que en un diálogo como este estemos planteando esa pregunta muestra lo grave que es la situación y hasta dónde puede llegar. Yo creo que, de nuevo, lo que explica esa especie de tranquilidad con que el presidente Donald Trump manejó el problema durante el primer mes y pico, política que empezó a cambiar especialmente en esta última semana, cuando se vio obligado a ponerle la cara a la situación, a tomársela mucho más en serio, a ir mucho más allá, pues muestra que realmente había una intención inicial de parte de Estados Unidos de minimizar el tema, de no darle
tanta gravedad y de confiar en que los daños no serían tan graves como se están dando. Rodrigo, también en esta pandemia pues han emergido muchísimos liderazgos muy diferentes. ¿Qué tipo de personajes te han asombrado, sea positiva o negativamente, en los líderes mundiales que han enfrentado esto? Pues vuelvo a Trump. El presidente Trump siempre asombra y no deja de asombrar por el hecho de que lo haga siempre. Por supuesto que a mí lo que más me ha llamado la atención no es tanto la actuación de un individuo o de un jefe de Estado, sino la falta de coordinación entre los países del mundo. Hemos avanzado a nivel internacional en la cooperación internacional. Tenemos organizaciones de Naciones Unidas dirigidas a buscar políticas concertadas, unidas, de parte de varios países frente a los grandes temas del mundo. De repente, cuando surge una enfermedad que no conocemos, que tiene la capacidad de hacer más daño que cualquier otra en el corto tiempo, no hay la posibilidad ni política, ni diplomática, ni económica de buscar mecanismos de acción conjunta. Probablemente con el tiempo se dará, pero ya llevamos un tiempo que en términos de días y horas tal vez no es muy amplio, pero que en términos del daño que ha hecho ya es muy amplio y posiblemente en términos de las consecuencias que tendrá hacia el futuro también es muy amplio. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que una vez superado estos meses y una vez superado los principales, digamos, las principales manifestaciones de esta pandemia, vamos a volver a un mundo exactamente igual al que teníamos, digamos, a comienzos de este año o en el mes de febrero o en el mes de marzo. Me parece que hay cosas que están cambiando muy rápidamente, que van a cambiar para siempre y de las cuales probablemente ni siquiera nos hemos dado cuenta. Rodrigo, nosotros hicimos una portada en esa edición de Semana Santa que contaba esa historia apasionante que hay detrás de la guerra por construir esta vacuna pues salvadora de una situación tan difícil como la que estamos viviendo. Y contábamos ahí cómo quien logre esa vacuna o quien logre de alguna manera darle respuesta a la crisis que está viviendo la humanidad, pues va a asumir un liderazgo geopolítico enorme. Y Janet Ríos nos pregunta si al finalizar esta pandemia, ¿crees que se podría presentar un nuevo orden mundial o si todo va a seguir igual? Yo creo que es una hipótesis que no se puede descartar. Tampoco se puede, digamos, dar por hecho porque un nuevo orden, pues son palabras muy grandes, son palabras de mucho peso, significan muchas cosas, pero indudablemente es una realidad que las dimensiones de los efectos de esta pandemia del coronavirus van mucho más allá de lo que cualquiera se pudo imaginar. Ciertamente, mucho más allá de lo que Donald Trump se imaginó al principio cuando minimizó la gravedad de la enfermedad y cuando más o menos dio a entender que era más importante la elección en los Estados Unidos que el tratamiento de la pandemia. Y es muy probable que eso tenga que ver con la falta de coordinación y de cooperación que se ha dado en el mundo frente a un mal que ameritaría muchísimo mayor trabajo conjunto. O sea, por enfermedades mucho menos graves que esta, se han hecho reuniones, se han hecho inversiones, se han hecho programas conjuntos de varios países que han sido efectivos para combatirlos. Y cuando surge la peor enfermedad en términos de la rápida producción, digamos, de víctimas, no solamente letales, sino enfermos, del costo que esto tiene, de la falta de conocimiento que tenía la comunidad científica frente al tema, etcétera, pues nos sentimos a ratos como si los grandes líderes estuvieran con los brazos cruzados. Es realmente algo sorprendente y me imagino que pasarán muchos años, Cris, de aquí hacia adelante, en los que todas las universidades más importantes tendrán que estudiar qué es lo que está pasando y decirnos, ayudarnos a entender las universidades, los medios de comunicación, los políticos más importantes, qué fue lo que pasó y cuáles son las consecuencias de esto. No me refiero solamente a la vacuna, a las medidas, digamos, de curación y de disminución, digamos, de los efectos de la pandemia como tal, sino de los efectos sociales, económicos y políticos que ya se puede decir con certeza
que van a ser enormes y que van a ser probablemente uno de los hechos más importantes del mundo en muchos años. También, Rodrigo, hay como presidentes, no solamente Donald Trump, que la han embarrado muchísimo y gran parte del centenar y quizás de los miles de muertos que se han presentado en las potencias más importantes del mundo han sido por malas decisiones en la política. Entonces, por ejemplo, uno ve la historia de Italia como el hecho de haber autorizado un partido de la Champions League les estalló, les detonó en el norte casi que una bomba biológica de la cual pues hoy ni siquiera se han podido recuperar, como Pedro Sánchez autorizó una marcha del Día de la Mujer en la que se contagió incluso su esposa, porque cree que tantos presidentes han errado de una manera pues, tan burda en esta crisis. Yo creo que hubo, en términos generales, digamos, una minimización de la dimensión del problema. Epidemias se han dado muchas en el mundo, enfermedades las que uno quiera, pero esta tiene unas consideraciones únicas que nunca se habían dado en el pasado, como el hecho de que no hubiera, digamos, ni siquiera un incipiente estudio, conocimiento de ella. Era realmente muy, muy desconocida, mucho más desconocida que otras epidemias que se dieron en el pasado. No había absolutamente nada en términos de cómo enfrentarla desde el punto de vista médico. Todavía no sabemos si va a ser posible encontrar una vacuna y en caso de que se encuentre, cuánto tiempo va a tomar. Cuando empezó a surgir, empezaron a surgir los primeros casos, digamos, de contaminación, pues se pensaba que podía ser algo ya visto con otras enfermedades, pero resultó que era muy distinto por la enfermedad del coronavirus como tal, pero también porque coincidió con otros momentos igualmente complejos, lo que tú mencionabas del petróleo. ¿Quién se iba a imaginar hace apenas un mes y medio, que íbamos a ver lo que vimos ayer, un precio negativo del petróleo? Es decir, si hubiéramos tenido ese precio negativo del petróleo y no hubiéramos tenido la pandemia, estaríamos todos hablando de petróleo y las portadas de todas las revistas del mundo estarían centrándose en el petróleo y todo, pero es tan grave la pandemia que estamos hablando más de ella que de una caída en los precios del petróleo que llegó a ser negativo en el día de ayer en sus precios. Entonces realmente estamos en un momento muy complejo que quizás lo primero que tenemos que hacer, y el mejor medio para decirlo es en el que estamos con una universidad y una universidad seria, es entenderlo. Probablemente no lo hemos entendido porque es una enfermedad desconocida, porque se da en unos países que tampoco son los que normalmente son más afectados por las enfermedades, porque no hay mecanismos de cooperación que se hayan alcanzado a diseñar en tan poco tiempo para enfrentar el problema, y porque los que ya estaban diseñados pues se quedaron un poco al margen frente a la gravedad de lo que se dio con esta pandemia. No hemos visto una cumbre, no hemos visto una reunión de ministros de salud, no hemos visto ni siquiera encuentros de los grandes líderes del mundo. De hecho, como mencionábamos hace unos segundos, lo que hemos visto es un intento de la mayoría de ellos, también por minimizarlo y por disminuir la importancia que se le otorgó en un principio a esta pandemia. Rodrigo, también hay muchas preguntas en el chat sobre esta forma de reacción y pues todos los conflictos que ha creado la pandemia en la política colombiana. Y quizás el enfrentamiento más visible que se ha visto, pues obviamente es el de Iván Duque y Claudia López, que han chocado muchísimas veces en esta situación de emergencia. La última, pues fue la del aeropuerto, como nos cuenta Marta Isabel Valero, y ella dice que pues sobre su cadáver se abre el aeropuerto. Ella le ha responsabilizado la expansión del virus al presidente Iván Duque por cuenta de haber dejado abierto el aeropuerto tanto tiempo. ¿En qué se puede traducir este choque? ¿Qué tan dañino es este choque para la forma como se va a atender la emergencia en Colombia? No, yo creo que es dañino si no se logra algún mecanismo, digamos, de conversar, de que estos dos líderes, como son el presidente y la alcaldesa de Bogotá, se sienten, conversen, intercambien puntos de vista y encuentren, digamos, unas políticas que tengan más bien precisamente la fuerza del respaldo del presidente de la República
y de la alcaldesa mayor de Bogotá. Es importante que sigan hablando, que lo hagan de una manera tranquila, digamos, en la medida en que sea posible. No digo tranquila en el sentido de desconocer la gravedad de la enfermedad, sino tranquila en el sentido de poner al lado la búsqueda de objetivos políticos y tratar de encontrar soluciones desde el punto de vista médico y social. Indudablemente se necesita. Este es un momento en el que difícilmente personas o instituciones o incluso naciones individuales van a salir adelante y van a empujar a todo el mundo para salir adelante. Yo he oído estimativos de que esto puede durar un año o más. Imagínate, Cris, una situación como la que estamos viviendo en este instante, prolongada durante semejante cantidad de tiempo. Eso realmente es algo nunca visto, nunca imaginado, y yo creo que no estamos preparados para eso. Estábamos preparados para epidemias, para pandemias de enfermedades más parecidas a las que conocíamos y que por consiguiente podían ser tratadas por las instituciones multilaterales y de cooperación que se habían creado en los últimos 50 o 60 años desde la Segunda Guerra Mundial, pero en este momento realmente es muy difícil imaginar cuáles son los escenarios, digamos, optimistas, los escenarios positivos, más factibles y más cercanos. Es muy difícil ser optimista en este momento. Sí, porque de alguna manera, Rodrigo, uno siente que Colombia pues está un poco conteniendo esta emergencia. Eso pues lo hemos escuchado de los epidemiólogos que hemos entrevistado en semana y que han entrevistado a muchos de nuestros colegas, y es que en Colombia pues casi que ni siquiera se puede hablar, por ejemplo, de un aplanar la curva o de otros momentos como por ejemplo los que está viviendo Europa, porque en Colombia lo que hemos hecho es retrasar que llegue acá la emergencia, y eso pues lo que va a abrir es un problema paralelo, que es uno pues de los temas centrales que estamos trabajando para la revista esta semana, y es todo este drama social y económico que se va a comenzar a vivir en Colombia sin que aún hayamos vivido la emergencia sanitaria. ¿Eso qué salidas le ves? Pues a mí me sorprende la falta de mecanismos de coordinación y de cooperación que nos hemos encontrado en este mes y tanto de pandemia. Cuando desde la Segunda Guerra Mundial, desde la creación de las Naciones Unidas, de todos los organismos de Naciones Unidas que tienen que ver con los aspectos más variados y más distintos, desde comercio hasta enfermedades, hasta temas de salud, cuando vemos que, digamos, creíamos que nos estábamos preparando para cualquier eventualidad que requiriera de una cooperación internacional, nos encontramos con una única enfermedad que es capaz de poner en tela de juicio la credibilidad de todo el sistema de cooperación internacional y que hace ver que todos los mecanismos pues, son insuficientes, por no decir que ineficaces, para atender un mal tan grave. Digamos, yo soy en el norte de Bogotá, asomo la cabeza hacia las calles de Bogotá y están desiertas. Y si estuviéramos en Nueva York e hiciéramos el mismo ejercicio, tendríamos el mismo resultado, y en Europa el mismo resultado, y en toda América el mismo resultado, y en Asia el mismo. Es realmente algo pues nunca visto, y que si se dio en la Edad Media, en las famosas epidemias que conocimos y pandemias, pues se dieron en momentos en que no existían los mecanismos de comunicación que tenemos hoy para conocer tan rápidamente lo que está pasando, y paradójicamente para no conocer suficientemente rápidamente qué es lo que se puede hacer y cómo podemos enfrentar un mal tan peligroso y tan dañino. Las cifras de muertos son verdaderamente impresionantes, la rapidez con que se ha propagado esto son impresionantes. Hace un mes y medio no estábamos hablando de esto. Sí, acá Juan Vela nos pregunta por un tema que tú conoces muy bien, y es, pues él se pregunta cómo, teniendo en cuenta que el gobierno ha solicitado pues créditos por unas sumas muy grandes, 14.000 millones de dólares para poder atender la emergencia del COVID-19, cómo se va a cumplir con las reglas fiscales y con pues todo lo que hasta hoy conocíamos como las normas pues muy de estabilidad financiera de este país.
teniendo en cuenta pues que obviamente el desplome de la economía que se viene es enorme. Pues yo creo que, exactamente, yo creo que hubo una primera etapa en la que lo más grave fue la dimensión de la crisis, entender la dimensión de la crisis, y es probable que todavía no sepamos cuál es la dimensión de la crisis, pero digamos que hay alguna esperanza de que hayamos encontrado el punto más alto en el sentido de que se ha empezado a aplanar la curva, perdón, en algunos de los países en donde se inició esta pandemia, pero de ahí hacia adelante, pues cualquier cosa puede pasar y me parece que si alguna lección queda de todo esto es que asumir que lo que está pasando y lo que va a pasar es igual a lo que ha pasado y pasó en el pasado, pues es un error, porque posiblemente hay elementos que no conocemos y por consiguiente para los cuales no estamos preparados, que es lo más grave. Rodrigo Ricardo Abello, que es nuestro director de Derecho Internacional en la facultad, te pregunta, ¿qué opinión te merece el rol que han jugado las organizaciones internacionales, por ejemplo, las Naciones Unidas y la OEA, que él considera que han sido opacas en esta pandemia? Yo estoy de acuerdo, ha sido opaco. ¿Opaco en qué sentido? Por una parte, pues en un plazo de un mes largo desde que empezó este problema, pues no ha producido ninguna medida de alivio ni ninguna medida que dé esperanzas, digamos, de una solución en algún momento. No digamos que rápido, en algún momento. Es que en este momento no sabe por dónde. Digamos que está reclamando en Asia, están reclamando algunos éxitos, pero todavía el problema está, digamos, creciendo, no está decreciendo, está creciendo. Hay algunos países en donde quizás la velocidad de crecimiento está disminuyendo un poco, pero no ha dejado de crecer, la pandemia no ha dejado de crecer. Y eso pues es terriblemente grave porque la sensación que le queda a uno es que la comunidad internacional no está preparada, no está avanzando en la solución de este problema, ni en la parte científica, lo cual, digamos, es algo explicable porque está enfrentando algo que no conocía, y eso siempre pasa hasta el momento en que sí encuentran la vacuna o la medicina o la solución. Pero también desde el punto de vista político. Realmente lo que hemos visto desde el punto de vista político en este periodo es muy lamentable, Cris, es muy lamentable porque hemos visto a los grandes líderes mundiales tratando de minimizar el problema para hacerse cargo de otros objetivos mucho menos importantes, como la política interna, que hablábamos hace unos minutos en el caso de Donald Trump y su campaña en Estados Unidos, o incluso incluso en Europa, incluso en América, como la esperanza de que más o menos como por arte de magia, se convierta en un problema secundario y deje de ser una tendencia creciente, una epidemia, una pandemia creciente, como es lo que realmente está pasando a los ojos de todos. Entonces es muy lamentable lo que está pasando. Rodrigo, Robert Joseph Blaze, que es otro de nuestros profesores de la Facultad de Jurisprudencia, pregunta sobre un dilema que existe en los medios de comunicación y que pues existe obviamente también en el gobierno hoy, y es esa difícil línea entre proteger la vida y proteger la economía, y cómo se cubre eso, porque entonces él nos dice como cuando entonces escribes que la economía se está desplomando, la gente empieza a decir como, claro, ustedes están con el gobierno, ustedes están intentando que se abra la economía, no les importa la vida. Cuando uno cubre, digamos, solamente el tema científico, a su vez dicen como listo, pero también la gente se está muriendo de hambre y mata más el hambre que el virus. Entonces, ¿cómo poder conciliar esas dos visiones? Yo creo que está muy bien planteado por el profesor el problema. Está muy bien planteado porque es cierto que en esa, digamos, disyuntiva, el mundo no ha sido capaz de encontrar los mecanismos para canalizar, digamos, los esfuerzos hacia uno u otro, o digamos, hacia objetivos humanitarios, que sería lo deseable. En parte porque esta pandemia es
sobre una enfermedad desconocida, si esto hubiera ocurrido sobre algunas de las enfermedades para las cuales Naciones Unidas tiene ya una experiencia y tiene un andamiaje y tiene, digamos, una burocracia en el buen sentido de la palabra más consolidado, etcétera, posiblemente estaríamos avanzando o por lo menos tendríamos más claridad sobre qué hacer. Es que a mí lo que más me angustia cuando veo las noticias de los medios internacionales sobre esta pandemia es que ni siquiera estamos avanzando en alguna dirección, así fuera controvertida. Es que realmente la sorpresa fue absoluta por el tipo de enfermedad, por la magnitud y por los esfuerzos que hay que hacer. Hay unos ejemplos muy, la verdad, pequeños. Aparentemente en el Asia hay algunos avances, en la China, en Corea sobre todo, pero mientras eso ocurre allí, primero, insisto, son avances muy pequeños porque no es que se haya detenido el crecimiento, sino que se ha disminuido la velocidad de propagación. Y mientras eso ocurre allá, que es el mayor éxito que podemos mostrar o imaginar, mientras tanto, en el resto del mundo no hay ninguna reducción, sino por el contrario, se sigue aumentando y no hay ninguna garantía de que vayamos a encontrar pronto la vacuna o de que vayamos a encontrar mecanismos para disminuir la tasa de crecimiento de contagiados o de personas fallecidas a causa de la enfermedad. Bueno, ya está conectado con nosotros María Jimena, después de varios minutos de lidiar tecnológicamente con la plataforma. María Jimena, millones de gracias por conectarte. Millones de gracias. Estamos pues en una semana muy convulsionada. Les contamos a todos los que están conectados pues con programas, con portada, con un montón de trabajo que, como se imaginarán, pues se ha multiplicado para nosotros por cuenta de la pandemia. Entonces te agradezco mucho, María Jimena, que hayas podido encontrar este espacio, y quisiera que comenzáramos con tu columna de hace un par de semanas, porque pues muchas personas han un poco romantizado esta situación que estamos viviendo con el coronavirus, para reflexionar hacia que esto nos va a hacer mejores seres humanos, nos va a hacer aprender a valorar a quienes queremos, nos va a ayudar a compartir, a ser solidarios. Y tú publicas pues esta columna en la que dices, no, realmente todo va a estar peor. ¿Por qué lanzarte con esa tesis tan apresuradamente? No, tal vez porque, bueno, primero quiero saludar a todos mis contertulios. Rodrigo, qué bueno verte, Rodrigo Pardo. Está Ricardo Abello hablando por otro teléfono, pero Cristina, bienvenida. Y también Francisco, ¿cómo estás? Gracias, doctora María Jimena, muy amable. Es un gusto tenerla. Como presidente del colegio le saludo, Colegio de Abogados, y es un gusto tenerla acá. Disculpe por los temas técnicos. Traté de entrar, pero no, los oía y todo, pero no podía entrar. Entraba, pero por otro lado. No Gracias. Pero bueno, finalmente, y tal vez respondiendo a la pregunta de Cristina, yo lo hice porque leo mucho los filósofos, y tengo una hija filósofa, y leo mucho los filósofos, leo mucho a Lipovetsky, leo mucho a Harari, y me impresiona ver la reflexión que ellos están haciendo, y en general estoy muy de acuerdo con lo que ellos dicen. Ellos no son catastrofistas, porque otra cosa es ser catastrofista. Yo no creo que este mundo se va a acabar, ni más faltaba. Yo sí no creo que esto pues es una especie de gran derrumbe de la civilización, pero sí estoy de acuerdo con lo que dice Lipovetsky y lo que dice Harari, en el sentido de que yo creo que el mundo no va a cambiar sustancialmente. No nos vamos a volver más buenos, no nos vamos a volver más compenetrados con la naturaleza, ni interesados por preservarla. Los banqueros no se van a volver generosos, y en general no vamos a cambiar mucho el modelo económico. Y lo que sí puede existir es un riesgo de que sea peor. Y eso no solamente lo dice Lipovetsky también, sino Harari, que dice cosas que puede que resultan
parte de una distopia, ¿no? Pero que se volvieron realidad, y es que se está utilizando, por ejemplo, los avances en la biotecnología para saber y vigilar dónde están los ciudadanos desde el celular. Y eso fue lo que se utilizó en ciertos países como Corea del Sur para ser exitosos en el trasiego que se le hacía al virus. Pero una vez que el virus desaparezca, pues eso va a servir también para saber qué piensa, dónde está, qué es lo que hace cualquier individuo desde su celular. Eso es lo que decía Harari. Y para países como Colombia, que son países pues que no se van todavía a meter en esas tremendas, digamos, divagaciones de la biotecnología, pues las cosas que nos tocan más de cerca tienen que ver con las desigualdades, las inequidades. Y aquí nos va a pegar mucho más grave. Va a ser mucho más duro el tema del coronavirus, porque la recuperación económica va a ser mucho más lenta que la que va a haber en Estados Unidos o en los países en desarrollo. Y va a exacerbar nuestras inequidades, como pasó en los 80 con el narcotráfico. No es que nosotros fuéramos un país, digamos, dedicado al narcotráfico, no, es que el narcotráfico encontró en la inequidad de la sociedad, pues, un asiento y un caldo de cultivo precioso para poder asentar sus pies y sus raíces. Y yo creo que eso nos puede estar pasando, nos va a pasar si nosotros pues no entendemos qué es lo que está pasando. Y yo prefiero ser, tal vez porque soy periodista y he aprendido a tener un pesimismo sano, pensar que las cosas tienen que ser más como se parecen y no como uno quisiera que, ¿no? Y por eso escribí esa columna que dice, lo siento, todo puede ser peor. De hecho, yo les estaba contando pues a todas las personas que nos acompañan en esta charla que justamente nosotros estábamos trabajando contigo este reportaje que busca contar cómo en Colombia, a diferencia de otros países, la tragedia económica explotó y va a tener pues unas consecuencias muy duras mucho antes de que se viva la verdadera crisis sanitaria, y quisiera que de pronto nos contaras cómo sientes tú que se está viviendo eso. Pues hablábamos pues esta mañana de profesionales que uno no se imaginaría la están pasando hoy muy mal, y esto realmente va a impactar a muchísimas familias en Colombia. Pues, por ejemplo, yo acabo de hablar con una persona que es la fundadora del Teatro Petra. Es una mujer que se dedica a hacer teatro, por ejemplo. Es una mujer que se ha dedicado 35 años a hacer teatro. Le tocó cerrar el Teatro Petra hace el 14 de marzo. Ellos viven de la taquilla, ellos viven de lo que venden en los restaurantes. El señor presidente Duque, con toda la noción del caso, dijo que no iba a haber durante mucho tiempo reuniones ni conciertos, por ejemplo, no va a haber teatro. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar con ellos? O sea, todas esas salas en Colombia que tienen, de la que viven mucha gente, ¿sí?, están realmente al borde de desaparecer. Ellos invirtieron su vida en comprar una sede. Esa sede hoy no la pueden pagar. Y entonces lo que les están diciendo es que tienen que, para poder pagar ese préstamo, tienen que endeudarse en otro, pero entonces los bancos no están prestándoles a ellos porque ellos son riesgosos. Entonces, se jodieron. O sea, básicamente lo que está pasando con ciertos sectores es que no van a poder sobrevivir. Y estamos hablando de 300 salas de teatro y de propietarios de teatro. Pero lo mismo pasa con los músicos. Hay músicos que viven de lo que pasaba en los conciertos porque había muchísima cantidad de gente que los contrataba para los conciertos. Los conciertos se acaban porque no se puede encontrar la gente con la gente. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con esos músicos? Saxofonistas, trombonistas, personas jóvenes que se dedicaron pensando que la música era lo que les iba a sacar, digamos, adelante. Médicos, a mí me impresionaban los médicos. Yo me partí una pata, perdón, esta pata está rota, ¿sí? Me partí una pierna y me ha impresionado porque las pocas veces que he salido es a ver mi recuperación de posoperación, y he sabido, por ejemplo, cosas absurdas. Los médicos en general aquí, los médicos no tienen contratos laborales. Óigame esto, el médico que dura 6 años o 7 años especializándose,
no tienen contratos con los hospitales y ganan solo por operaciones. ¿Sabe qué está pasando? Pues que hay médicos que no están entrando ni un peso a su casa porque no hay operaciones. Y si no hay operaciones, los hospitales pues tampoco están ganando. Pero lo más grave son los profesionales, digamos, de la medicina, los médicos, no están ganando, están sin un peso, ya llevan 2 meses sin un peso. Entonces, esas cosas a mí me impresionan porque son digamos, como esas partes de la sociedad que más van a tener que sufrir, por no hablar de los realmente vulnerables, que esos son los que están, digamos, en una situación muy complicada porque nada de estos dineros van a llegar abajo. O sea, uno quisiera que esto cambiara y que llegaran realmente primero a los vulnerables. Pero lo que está pasando es que primero están llegando los bancos, ¿sí? Y después a las empresas, si es que las empresas son dignas de los bancos, ¿sí? Entonces, esa sociedad es una sociedad muy triste. Es una sociedad que a mí personalmente me indigna profundamente. Y bueno, sí, yo soy de pronto una pesimista realista, pero yo no creo, como Nietzsche, ¿sí? Yo no creo mucho en la empatía. Yo creo, porque es una cosa, o sea, yo creo en la empatía cuando sale realmente de un proceso lógico, pero la empatía así, porque sí, no. Rodrigo, justo quisiera que retomáramos este tema del que habla María Jimena, porque ha sido pues una de las mayores controversias, quizás la más álgida en el tema económico de las últimas semanas en Colombia, y es ese papel que han tenido los bancos en esta crisis. Y en esto Carla Arenas nos dice pues, ¿cómo sienten ustedes en que va a terminar esta situación financiera cuando los bancos en Colombia, la mayoría, no han dado verdaderos alivios a la gente, porque lo que han dado son préstamos cobrando los mismos intereses que han cobrado siempre? ¿Qué piensas de eso, Rodrigo? No, yo creo Cris, que hay muchas realidades, como se suele decir, nuevas realidades que desconocemos y posiblemente para las cuales no estamos preparados y que todavía no entendemos en su plena dimensión, en su justa dimensión. Uno es, por supuesto, el tema de los bancos, pero no solamente en el tema de los bancos, toda la economía. De nuevo, yo mencionaba hace unos minutos esa gráfica que apareció ayer en todos los periódicos de la caída del precio del petróleo por abajo de la línea de cero. Realmente es algo muy impresionante. Nosotros estamos acostumbrados en esta generación a ver el precio del petróleo subir y subir y subir. De pronto baja un día y al día siguiente sube el doble, pero semejante caída como la que vimos ayer va a tener unas repercusiones y unas consecuencias que no van a durar unas horas ni unos pocos días. Es muy probable que durante muchos años sigamos hablando sobre lo que ocurrió en este año de 2020, en esta pandemia, y es muy probable que las consecuencias vayan mucho más lejos de lo que nosotros nos imaginamos. María Jimena, tú has sido quizás pues una de las voces en el periodismo que más ha criticado al sector bancario, pues, en esta pandemia. ¿Cómo ves el rol que ellos han jugado? Pues a mí me parece que es un papel, digamos, muy poco rescatable para la historia, pero que es parte de la historia, es parte del modelo en que vivimos, que es el modelo que yo creo que no va a cambiar dramáticamente. Yo no creo en el catastrofismo, yo no creo que el mundo se va a acabar, pero no creo que va a cambiar mucho porque hay un modelo asentado y todavía nos falta mucho tiempo para que ese modelo se desgaste, infortunadamente, digo yo. No veo que esto se vaya a derrumbar y que vaya a aparecer un Estado nuevo, porque no sabemos ni cómo es ese Estado, ni sabemos si es liberal o antiliberal, o va a ser qué. Entonces, como eso no va a pasar, yo creo que vamos a tener el mismo esquema. Y en ese esquema, pues, lo que sí es vergonzoso es que en países, incluso con grandes inequidades como el de Colombia, como Colombia, pues que los bancos no entiendan ni siquiera que eso es así, es lamentable. Yo, por ejemplo, hice un artículo diciendo cómo y contando cómo los bancos se repartieron normalmente, como siempre hacen, los dividendos. Generalmente los bancos en Colombia, que además fueron los que más ganaron, o sea, las empresas que más ganaron el año pasado, utilidades fueron los bancos.
Una cosa impresionante. Y entonces, ¿qué hicieron? Ellos hacen normalmente lo mismo. Y en enero hicieron lo mismo. En enero no, en febrero hicieron lo mismo, ya con el coronavirus encima. Los bancos de Colombia, ¿qué hicieron? 50% de las utilidades se quedan las entregamos y 50% las reservamos. O sea, no hicieron nada nuevo. El Banco Mundial, creo que también la Unión Europea ordenó a los bancos en Europa no repartir dividendos y ellos aquí lo repartieron. Entonces, eso es una demostración de que el problema, digamos, no es un banquero, no es, son las situaciones de privilegio, que en países con grandes desajustes pues son peores, porque no hay peor cosas que los monopolios, y el monopolio de unos pocos en el manejo del sector financiero, yo creo que es de los grandes problemas que vamos a tener que nosotros que evidenciar, y que va a ser peor. Yo creo que el monopolio de los grandes señores que hoy estamos cuestionando, pues va a ser peor, porque van a quebrar muchas personas, van a quebrar muchos bancos, y va a pasar lo mismo que pasó con peores circunstancias y condiciones que en la última crisis económica, donde se quebraron tantos bancos y quedamos en poder de unos pocos, y cada vez más concentrado el sector financiero. Y eso no creo que vaya a cambiarse, no se va a agudizar. Rodrigo, uno ve pues como las respuestas que han tenido otros países del mundo frente a esas inequidades, a ese colapso económico que se están viviendo en muchísimos sectores. Por ejemplo, fue muy viral el discurso de Emmanuel Macron cuando él dice: esto verdaderamente es una guerra sanitaria, estamos frente a un enemigo escurridizo, silencioso, tenemos que combatirlo, pero a su vez pues lanza un paquete de medidas extraordinario para la gente, asume arriendos de las personas, entrega no créditos sino subsidios a las empresas para que no quiebren, habla de la posibilidad de asumir pues incluso las nóminas de muchas empresas. Y entonces uno se pregunta por qué eso no sucede en Colombia, y qué tan lejos estamos nosotros como economía para poder soportar una salida, pues por decirlo así, de humana frente a lo que se está viviendo. No, yo creo que hay, digamos, una sorpresa frente a lo que ha ocurrido, y no hay todavía una respuesta. Digamos, si hiciéramos un esfuerzo para determinar desde ahora cómo va a ser recordada esta pandemia, yo creo que todavía no lo sabemos. Es decir, sabemos lo principal, pero ¿cómo lo vamos a interpretar? Vamos a decir, esta fue la pandemia que cambió la forma de hacer el sistema bancario, o la medicina, o yo creo que todavía no lo sabemos, porque el tiempo ha sido muy corto y esto ha sido muy rápido, pero ni siquiera hay entre los distintos países una convergencia de puntos de vista. Por el contrario, lo mencionábamos brevemente hace unos minutos, es realmente llamativo que una pandemia con todas las características de una pandemia, es decir, una enfermedad sin cura, propagada en todos los continentes, en casi todos los continentes, en casi todos los países, en un número tan grande de países, no ha tenido todavía una respuesta multilateral, no ha habido todavía ni siquiera reuniones realmente importantes, no ha habido un compartimiento del conocimiento a nivel mundial, unas iniciativas para encontrar soluciones para la pandemia. Realmente esto cogió por sorpresa a la comunidad internacional, y han primado, paradójicamente, los objetivos de tipo nacional y las visiones de tipo nacional como respuesta de los gobernantes, en lugar de la búsqueda de mecanismos de convergencia, de acuerdos, para tratar de encontrar una solución conjunta. Finalmente, es la misma enfermedad de la que está golpeando a casi todos los países del mundo. Sí, María Jimena, esta es la primera vez que como protagonistas de las noticias, pues no hay tantos, o bueno, hay, pero más allá de los políticos, más allá de los técnicos, ha emergido como un sector que casi nunca había sido cubierto por nosotros, que es el sector de la salud, que son los médicos. Y nosotros pues hablábamos justamente esta mañana, y lo mencionabas hace un instante,
cómo pues ellos en este momento lo que hizo esta pandemia no fue dañarles su situación, sino mostrarnos a nosotros la terrible inequidad y la precariedad laboral en la cual trabajan muchos de ellos. Y obviamente pues este es uno de los heroísmos más conmovedores que hemos visto en todo el mundo frente a la pandemia, pero que en Colombia es muchísimo más conmovedor porque trabajan en situaciones aún más difíciles de los que trabajan los médicos en Italia y en España y en los países en donde esta crisis pues ha llegado a unos puntos más difíciles, más duros. Y tenemos en el chat a Marta Isabel Valero, quien te pregunta ¿cómo explica uno ese régimen de seguridad social que tenemos y el hecho de que no haya ningún organismo que haya controlado la situación que viven los médicos y que a través de los médicos pues viven millones de pacientes en el sistema de salud? Pues yo, volviendo a los filósofos, que me parece que son interesantes, además de los médicos, una de las cosas buenas que ha tenido esto es que hemos salido de los políticos y de los abogados, con perdón de los que son los que manejan la vida en general, sobre todo en Colombia, a ilustrarnos o a oír a los médicos, científicos y a los filósofos, ¿no es verdad? Y yo creo que, hablando de eso, Lipovetsky decía una cosa que yo estoy de acuerdo, decía, yo no creo que el mundo vaya a cambiar, pero yo sí creo que se va a hacer, sobre todo en Europa, un replanteamiento sobre toda esta línea que se estaba haciendo, que era acabar con todas las grandes conquistas que se habían hecho en el sistema de salud europeo. Eso va a parar, ¿sí? En Europa eso va a parar. Y se van otra vez a mantener o a fortalecer las conquistas de un sistema de salud estatal, ¿sí? Versus el esquema de la salud privada. Yo soy bastante más pesimista de que eso vaya a suceder en Colombia. O sea, la ley 100, que me parece que es una, digamos, una ley que sirvió para extender y para que todos los colombianos podamos tener acceso a la salud, tiene unas falencias tremendas que tienen que ver con la calidad, ¿sí? Y no solamente con la calidad, sino con el estado también de los propios médicos, de los trabajadores de la salud. ¿Cómo así que los médicos no tienen contratos? ¿Cómo así que no tienen contratos laborales? ¿Sí? Entonces, yo creo que en el mundo va a haber un repensar de lo que va a ser la política de salud pública, ¿sí? Tristemente en Colombia no ha sucedido eso. ¿Saben por qué? Porque Supersalud, que es el organismo que debe controlar, ¿sí?, este tipo de abusos, siempre ha sido puesto por los interesados en preservar esos privilegios, ya sean políticos que se han metido en la salud y que la han socavado y la han, mejor dicho, robado, saqueado, ¿sí? O todo este sistema que se introdujo a través de las EPS, muchas de las cuales se terminaron utilizando para enriquecer a otras personas que no tenían nada que ver con el sector salud. Pero ¿qué ocurrió? Es que no hubo control. ¿Por qué? Porque no hay control en democracias como la de nosotras. La justicia no está funcionando, los controles de la super no están funcionando, que es absurdo lo que está pasando hoy en muchísimos de los hospitales. O sea, ¿qué está pasando, por ejemplo, con la plata del FOMI, que es una decisión que el gobierno del presidente Duque decidió hacer desde el comienzo de esta pandemia? Decidió sacar una plata que había, ¿no es verdad?, de cesantías de las regiones para pasársela de una vez a el sector salud a nivel nacional. Pues, ¿qué ocurre con esa plata? Pues que esa plata no ha llegado. ¿Por qué? Porque esa plata se decidió repartirla a través de las EPS. ¿Qué hicieron las EPS con esa plata? Pues están pagando sus deudas, sus préstamos, o lo que sea que tienen, ¿sí? Lo cierto es que al día de hoy, esa plata no ha llegado a los hospitales. Los hospitales no tienen la plata. ¿Quién está vigilando y quién debería estar vigilando? La super. ¿Pero quién es la super? La super es un emporio de los intereses que están privilegiando este tipo de cosas. Alejandro Gaviria fue uno de los pocos ministros que se metió a pelear con la super y casi lo meten preso. Casi lo meten preso. Porque se atrevió a decir que la super estaba tomada por los políticos y por las EPS, ¿sí? Por las EPS poderosas, que no todas hacen su labor. Hay unas que lo hacen bien, otras que no, ¿sí?
otras que lo tienen como un negocio. ¿Y qué pasó con Alejandro Gaviria? Bueno, casi mejor dicho, no está en la cárcel porque no sé cómo hizo, pero le abrieron toda clase de investigación. Entonces, ¿eso va a cambiar? Yo me temo que no. Yo me temo que eso no va a cambiar. Que eso no va a cambiar hasta que no cambie realmente la manera de nosotros elegir la gente. Si nosotros seguimos eligiendo a los mismos, con las mismas, pues esto no va a cambiar. María Jimena, frente a ese tema que cuentas, nosotros para la última edición de la revista Semana hicimos un reportaje sobre la polémica alrededor del decreto del gobierno sobre el tema de los médicos, y yo pues hablé con los directores de varias clínicas, entre ellos el director de la clínica Chayo, que me decía cómo cuando uno habla de médicos, pues a veces no comprende que el sistema de salud es demasiado robusto, demasiado complejo, y hay muchísimas personas que lo componen. Y aquí en el chat del Colegio de Abogados, Carla nos dice como que hay que recordar que que el sistema de salud no solo son médicos, sino que son muchísimas más personas. Y él me daba un dato increíble solamente para hacer los costos de lo que tiene que ver la protección del personal de la salud, y es que a un solo cuarto de hospital entran 25 personas, de los cuales solamente 2, 3 son médicos, y hay 22 personas que no son médicos. Entonces él me decía, mira, entran 3 personas a hacer el aseo, a desinfectar, entran las personas de la comida, entra el camillero, entra la terapista respiratoria, entra tal, y todo ese sistema es un sistema que hoy está desprotegido por muchas razones. Una, por ejemplo, es porque los precios de los insumos subieron pues de manera impresionante. Él contaba, por ejemplo, cómo los tapabocas costaban 80 pesos antes de la pandemia y 1.800 pesos después de la pandemia, como los respiradores que tanto pues está comprando en todo el mundo costaban $7.000 antes de la pandemia y 50.000 después de la pandemia, y cómo esta realidad del sistema de salud, pues lo único que va a hacer es que cuando llegue la crisis del coronavirus a los hospitales la van a recibir ya reventadas, porque como bien pues tú contabas, hay muchos de estos centros que tienen unas deudas gigantescas del sistema de salud. Uno decía, por ejemplo, a mí cifras que pues no las conocía antes de que sucediera esta emergencia, pero por ejemplo la Clínica Santa Fe le deben 110.000 millones, la Chayo más de 120.000 millones. Entonces son verdaderamente pues problemas muy estructurales que tiene este sistema. Y hablando pues de esos problemas estructurales, hay otra gran pregunta en este chat y tiene que ver con este decreto de excarcelaciones, Rodrigo. Pues obviamente hay una gran necesidad de pues poder descongestionar las cárceles, porque si hay un lugar que no cumple los protocolos de distancia social y de no poder contaminar a otras personas con facilidad, es una cárcel. Sabemos que vivimos en un país que tiene uno de los sistemas penitenciarios con mayor hacinamiento de este continente, y a su vez pues está ese gran debate de quiénes deben o no salir. ¿Tú cuál crees que sean las alternativas que se deberían plantear para la población carcelaria? Pues Cris, todas son malas en el sentido de que todas tienen costos, pero a mí me cuesta trabajo que con el conocimiento que hay sobre el daño que genera esta enfermedad a grupos de gente acumulados y centralizados, como evidentemente ocurre en una cárcel, o como ocurre peor que en cualquier otro lugar en una cárcel, nos quedamos con los brazos cruzados y no hagamos nada. Me parece que es inevitable, que es muy importante reducir ese problema, y la única forma de reducirlo es escarcelando, así sea temporalmente, a las personas con menos capacidad de hacer daño, digamos, y propiciando, digamos, unas salidas vigiladas. Hay que buscar la mejor forma que se pueda encontrar, pero quedarse con los brazos cruzados, conociendo. Hemos visto las fotografías a las que hacíamos mención hace unos minutos, las fotografías del hacinamiento en las cárceles. Pensar que una parte de esas personas llevan esta enfermedad que es tan contagiosa y no hacer nada, me parece que sencillamente no es una decisión ni política, casi que ni de gobierno, sino humanitaria. Es decir, hay que hacerlo. ¿Qué piensas, María Jimena? Porque por un lado, la crisis, digamos, del sistema carcelario
puso en un inicio más muertos que el propio coronavirus. O sea, cuando Colombia apenas llevaba 2 muertos por el coronavirus en las cárceles por cuenta de la angustia, la ansiedad, lo que reveló semana después que era un plan del ELN para generar fugas masivas, pero pues hubo un episodio que generó 23 muertos en una sola noche. A su vez, las excarcelaciones serían pues obviamente muy polémicas periodísticamente. ¿Qué piensas, por ejemplo, dejar salir a todas estas personas que hoy no contempla el decreto como las personas delincuentes de cuello blanco, condenados por corrupción, personas que no revisten en este momento de cuarentena, digamos, un peligro para la sociedad, pero que podrían ayudar a descongestionar las cárceles? Hay pues una gran reflexión alrededor del decreto que sacó el gobierno. Creo que casi todo el mundo lo considera insuficiente en términos de cifras. Eso pues no va a aliviar la descongestión del sistema, pero a su vez abrirle la puerta a otro tipo de crímenes sería polémico. ¿Cómo lo verías tú? ¿Quiénes podrían salir, quiénes no? Bueno, yo no sé quiénes podrían salir o quiénes no, pero yo sí diría que una de las cosas que ha mostrado el coronavirus es la crisis profunda carcelaria. O sea, con o sin coronavirus, lo que está pasando en las cárceles es inaudito, ¿sí? Y lo que está pasando en las cárceles, lo mejor que podía pasar en las cárceles era que funcionara el sistema judicial. Es que el sistema judicial no está funcionando. Yo conozco casos, años para poder entrar a una audiencia, ¿sí? Y mientras tanto están en la cárcel. Pero más allá de eso, yo estoy investigando, por ejemplo, estoy haciendo una investigación sobre lo que pasó aquella noche en las cárceles en Colombia. Y yo creo que no sabemos todavía los medios lo que pasó. Yo no creo que uno necesite necesariamente al ELN para poder salir a hacer protesta y a protestar como se protestó allá por el susto de que el COVID fuera a incrementar aún más la situación tan lamentable que hay. Lo que yo he investigado es que no hubo solo 23 muertos, es que parece que fueron muchos más. Yo tengo testimonios de personas que me han mandado audios, ¿sí? Es una investigación que vengo trabajando desde rato, que dicen que pudo haber cerca de 100 personas muertas y que no sabemos porque ni siquiera la fiscalía cuando fue a entrar allá, dicen los que me están dando a mí esa información, que son de allá adentro, ¿sí? Ni siquiera hizo levantamiento de cadáveres, porque metía los cadáveres y los sacaban y los metían, y ni siquiera hubo levantamiento y ellos veían los cadáveres que quedaron 2 o 3 días, unos cadáveres que estaban arriba. Pero además hemos sabido que posiblemente hubo una fuga de otros 23, que coinciden con 23 y 23. No sabemos si son los mismos o si no. Esos 23 estarían, según la información que sacó el Espectador, afuera, que se hubieran fugado, y muchos de ellos dicen que por lo menos se fugaron 20, ¿sí? Nada de eso sabemos. Nada de eso sabemos porque el coronavirus nos ha quitado a los periodistas como las alas, ¿sí? Y las ganas de hacer trabajo, yo no sé, de hacer el trabajo, pero la verdad es que yo sí creo que hay que mirar, que sea esta la oportunidad para mirar qué es lo que está pasando en las cárceles. Porque lo que está pasando en las cárceles no viene del COVID. ¿Sabe qué pasó con esto? ¿Por qué se inició la protesta en ese patio? Porque ese patio tuvo una epidemia de paperas. Una epidemia de paperas en La Picota. Fue violenta. La epidemia de paperas en La Picota fue de las peores y más, no la lograron controlar, de paperas, ¿sí? Y vino después del COVID y ellos se asustaron y por eso empezó la pelea. Ahora que si estuvo el ELN, debe estar, pero yo, como digo, si yo estuviera presa en esas cárceles donde la situación es totalmente infrahumana, no necesito aliarme con el ELN para salir a protestar. O sea, es más allá del ELN. O sea, yo no me imagino que el ELN está metido, pero es que el drama es mucho más. Entonces, si nosotros que tenemos esta situación tan lamentable, no le ponemos, no entendemos que tenemos que solucionarlo porque ahí va a haber un foco, ¿sí? Pues estamos muy mal. Entonces, yo no estoy de acuerdo con el fiscal cuando dice que no se puede sacar a las personas que les parece el colmo que salgan. No, es que hay unas maneras de establecer quiénes pueden salir, quiénes no, y ¿saben cómo? Haciendo que la justicia funcione. Hay muchos de los que están ahí que podrían haber salido. ¿Por qué? Por términos, porque las audiencias no se hacen, que la justicia funcione. Y otros pues tendrán que mirar si son peligrosos, no,
formas hay. Es más, los Estados Unidos lo está haciendo, en todas las prisiones norteamericanas está pasando eso. Están saliendo los que tienen que salir. ¿Por qué nosotros no podemos? Todas, o sea, es un drama en Estados Unidos también, porque es un foco de COVID. Allá es un foco de COVID y allá están saliendo. ¿Por qué nosotros no podemos? Sí, María Cristina, sí. tal vez una pregunta en concreto sobre ese tema carcelario. En el contacto que he tenido con algunos jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, pues por supuesto manifiestan que existen otras medidas como las personas que ya han cumplido las 3/5 partes y que podían tener una detención, si bien no completa, pero sí podrían estar en sus domicilios. O sea, hay múltiples medidas que tal vez el decreto quedó muy corto en esos aspectos, y por supuesto estamos viendo las consecuencias de que el hacinamiento no ha mejorado y que adicionalmente las medidas que se han tomado son muy débiles para ese tema. Pero eso simplemente a título de un comentario. La pregunta va en torno a la necesidad, a lo que estamos viendo hoy en el mundo. Francia desde ayer, a propósito ya de desescalar un poquito el tema del confinamiento, está manifestando que sus habitantes podrían ir a visitar, las personas que están solas en determinados sitios, lo que llaman el derecho de visita. En España hoy está sucediendo que todos los partidos políticos se han ido en contra del gobierno por la decisión de que los niños puedan salir, pero puedan salir no a los parques, sino que puedan salir a los bancos, a los sitios de mayor contagio. Y aún más preocupante es lo que está pasando en los Estados Unidos, porque en Estados Unidos el gobierno federal ha capitalizado en algunas de las grandes ciudades a los seguidores del gobierno federal contra los gobernadores de los gobiernos estatales, y eso ha llevado incluso a protestas y manifestaciones masivas en contra de los gobernantes locales por las medidas de confinamiento. Entonces estamos viendo en el país más rico del mundo, en donde además han podido sacar, o hemos visto la gran riqueza de los Estados Unidos al sacar miles de millones de dólares, y en donde hoy en día se encuentran en un dilema entre gobiernos estatales y gobiernos federales a propósito de un debate político que ha cogido al COVID-19 como su mejor aliado para poder ir a favor o en contra de los candidatos. Y eso preocupa mucho que venga del Estado y lo que está pasando alrededor del mundo. No sé si les merece algún comentario estos temas desde el punto de vista internacional, lo que se está viviendo hoy día en el mundo. Rodrigo. Pues, no, a mí me ha llamado la atención que el debate, digamos, de la cooperación internacional, que obviamente es más necesaria que nunca frente al tema, digamos, de la salud, no se ha dado, en parte porque es que llevamos muy poco tiempo. Un mes es mucho para una pandemia, pero muy poco para un proceso político que necesita la generación de un consenso que todavía no se ha dado. Pero, digamos, uno oye a los líderes, a los gobernantes de este momento, y no se está hablando de cooperación internacional. Está hablando cada uno de la versión nacional del problema, pero no se está hablando de cómo buscar mecanismos, digamos, de trabajo conjunto para tratar de reducir el problema para todos, que es lo que se había logrado avanzar en algunos casos de otras enfermedades. Lo que pasa es que esta fue sorpresiva, inesperada, distinta, y en un momento donde había unas condiciones políticas muy difíciles para un verdadero entendimiento, digamos, de una respuesta rápida. El presidente Trump tiene en la cabeza lo que sabemos, unas elecciones que quiere ganar, y es lo único, y todo lo ve bajo ese prisma, y así en todas partes ocurre algo parecido, y no tenemos ni siquiera los precarios niveles de cooperación internacional que hemos tenido en otros temas en los últimos años. Y obviamente este no es un problema de una nación, es decir, no es un problema nacional, sino es un problema multilateral que requeriría de un esfuerzo de algunos de esos organismos multilaterales que hasta ahora no han respondido. Sí.
yo diría una cosa, es que curiosamente, en el momento en donde más digamos, se utilizó la globalización para poder enfrentar esa nueva amenaza, porque se conoció más rápido que nunca el genoma de ese virus, ¿no? Gracias a ese laboratorio que hoy es cuestionado por el señor Donald Trump, un laboratorio chino, ¿sí? Ese laboratorio chino sacó rapidísimo digamos como el ARN, yo no sé cómo es que sea ahora del virus, ¿sí? Y por esa información se logró establecer o conocer mucho más el enemigo cómo era el enemigo que nos enfrentábamos, con una rapidez impresionante. ¿Gracias a qué? A la colaboración científica. Entonces, por un lado está ese mundo, sí, que ese mundo todavía está ahí, y por el otro lado está Trump, está un señor como Putin, está un señor como Bolsonaro, pues, que lo que está haciendo Trump es, ¿qué está haciendo? Demandando a China. Demandando a China, al demandar a China, impide la colaboración científica que debe haber entre los laboratorios, que son los laboratorios del mundo, no son los chinos y los americanos. Entonces, sí, hay esas dos, digamos, como esas dos líneas en gran presión, ¿no es verdad? Pero yo les voy a decir una cosa, yo pienso que viendo lo que está pasando en la Unión Europea, yo pienso que esto no va a cambiar, ni que Inglaterra va a devolverse del Brexit, ni que el proceso de la desunión o desintegración de la Unión Europea va a dejar de existir. Yo creo que esto es cada vez, o sea, acá estamos viendo un cambio profundo que va a ser lento, pero el proceso de desintegración de la Unión Europea es casi que inevitable, es que lo estamos viendo, ¿sí? No veo cómo se vaya a recomponer la relación con Inglaterra, ¿sí? Veo que en lugar de, como decía Harari, que la necesidad de globalizar, estamos en un mundo globalizado y que intercambiar información y no sé qué, es tan fácil, pero por el otro lado estamos volviendo a los nacionalismos. Y por el otro lado estamos teniendo la presencia de unos líderes que son, como dice Rodrigo Pardo, pues como Trump, ¿sí? Y como Bolsonaro, ¿qué tal? O sea, es que ni siquiera estamos en la época de la crisis de la Segunda Guerra Mundial, pues había personas, líderes que uno estaría totalmente de acuerdo con Hitler, pero Hitler era Hitler, ¿sí? Y del otro lado estaba Churchill, Winston Churchill, y del otro lado estaba, no sé, el presidente Franklin Delano Roosevelt. Había unos grandes líderes, para bien o para mal, ¿sí? Líderes en sus propios territorios. Y hoy yo creo que lo que tenemos son unos productos de este mundo globalizado, que es el mundo de las grandes algoritmos, ¿sí? De las grandes manipulaciones, de las grandes fake news que producen fenómenos como el de Boris Johnson, el de los señores Bolsonaro, como el de Trump, ¿sí? Y como otros personajes que hoy están detentando los poderes más grandes en los países que uno nunca se imaginaría que hubieran podido llegar. Entonces, yo sí creo que esto coincide con una crisis profunda de liderazgo, con una crisis también del modelo que digo que no se va a acabar, y por eso no soy tan optimista. Y por eso pienso que esto, como dicen por ahí, puede ser mucho peor. Pues puede ser mucho peor, no sé qué dirá Rodrigo, pero incluyo ahí al periodismo, incluyo ahí al tema del periodismo. Yo creo que al periodismo le pasó exactamente lo mismo. Hemos creado periodistas que son básicamente basados en su poder en las redes, ¿no? Se mueren por un like antes que por sacar la noticia. Son más importantes que la noticia, se han vuelto más importantes que la noticia, y los medios, pues, están en una crisis profunda, no hay pauta en los medios que incluso son dueños, cuyos dueños son los grandes dueños del mundo, ¿sí? Los banqueros unos, otros, pues Slim es el dueño del New York Times, ¿sí? Jeff Bezos es el dueño de Washington Post, ¿sí? Gabriel Gilinski de Semana, como digo yo, Luis Carlos Sarmiento del Tiempo, el Santo Domingo del Espectador, pero lo mismo está pasando en el mundo, ¿sí?
Pero esos medios no tienen publicidad. La crisis profunda de los medios ha acompañado a la crisis también de la sociedad en este coronavirus. ¿Cuántos medios van a sobrevivir? No sabemos. Yo no creo que el periodismo se vaya a acabar. Como digo, que no es catastrofismo lo que yo pienso, pero sí pienso que va a cambiar muchísimo la información, la manera como se va a recibir la información, y eso me preocupa profundamente, porque cada vez la información está sujeta a la manipulación, a los algoritmos, a las tendencias, a los bots, a los likes, y no a los hechos. Y eso me preocupa profundamente. Rodrigo, justamente pues les quería proponer, Rodrigo y María Jimena, que hagamos unas últimas 2 preguntas rápidas, porque María Jimena pues tenemos que preparar Semana en Vivo, que también los invitamos a todos a que se conecten a las 8 de la noche. Cada vez hay debates muy interesantes sobre el coronavirus y sobre muchos otros temas, porque pues María Jimena, como bien les ha contado en esta charla, también creemos que no hay que simplemente cubrir la pandemia, que aquí pues se siguen robando Colombia, sigue habiendo escándalos, sigue pasando la ñeñe política, y todos esos temas pues los pueden encontrar todas las noches en Semana en Vivo a las 8, pero les propongo que cerremos con estas 2 preguntas para seguir en esta que veníamos. María Jimena. Andrés Muñoz nos pregunta, y le traslado esta pregunta a Rodrigo, es qué va a pasar con los medios de comunicación, qué pasa con estos periódicos regionales, con los periodistas independientes, y si esta crisis económica lo que va a terminar haciendo es concentrando aún más la información en los grandes medios. Pues indudablemente eso ya está pasando. No va a ocurrir solamente a partir de esta crisis, sino viene creándose, digamos, una convergencia entre los grandes poderes informativos y los grandes poderes económicos. Obviamente, lo que falta ver es qué pase una vez este modelo, digamos, de periodismo esté expuesto, digamos, ante la gente. ¿Cómo va a reaccionar la gente? Y yo creo que eso no es fácil de predecir, y sobre todo no es fácil de anticipar, porque creo que va a depender del tipo de periodismo que se haga. Una cosa es que los empresarios, los banqueros, sean los dueños de los medios, y otra cosa es qué hagan con los medios. Y es ahí donde se va a jugar realmente la credibilidad de ellos. Y yo creo que algunos de los nuevos dueños de los medios lo van a entender y otros no. Los que lo entiendan van a tener mejores posibilidades de éxito hacia el futuro que los que no, porque los ciudadanos no son tontos. Los ciudadanos entienden qué es un buen periodismo, qué es una buena información, qué información necesita y cuál no. Y si los nuevos dueños de los medios no entienden eso y se empeñan, digamos, en imponer una agenda que tiene más intereses empresariales e intereses económicos que la búsqueda, digamos, de una excelencia, o por lo menos de una calidad periodística, yo creo que lo pueden pasar muy mal. Jimena, voy a trasladarte una pregunta que pues no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero sí con una de las pensamientos con los que comenzamos esta charla, de que todo va a ser peor, y la hace la doctora Gloria Amparo Rodríguez, magistrada de la JEP, quien es una profesora muy querida de la Universidad del Rosario, está conectada con nosotros, y te pregunta ¿por qué crees que en el tema ambiental las cosas van a ser peor si lo que pues de pronto nos muestra en este momento el planeta es que nuestra presencia de pronto no estaba pues haciéndole mucho daño? Hemos visto pues imágenes increíbles de cómo la naturaleza ha reverdecido en muchos lugares del mundo, y quisiéramos pues saber, o ella quisiera saber, ¿por qué piensas que también en el tema ambiental esto va a ser mucho más difícil con la pandemia? Bueno, ¿por qué? Porque yo me leía a Steven Pinker, no sé si ella se leyó a Steven Pinker, pero Steven Pinker es otro filósofo de Harvard que dice que la humanidad siempre, cuando está cerca del abismo, recompone su conciencia, ¿sí? Y dice, uy, no, acá nos vamos a caer en el vacío y yo
para sobrevivir hago lo que tengo que hacer. Y entonces me vuelvo bueno y consciente de la preservación de la naturaleza y entonces como que ajusto el camino y el ritmo. Eso es lo que dice Steven Pinker, a quien he visto muchas veces, he leído muchos de sus libros y con quien he estado en algunas ocasiones personalmente. Él, por ejemplo, dice que esta sensación de caos en el mundo es ficticia porque se lo debe a los medios. Eso dice Steven Pinker. Pero volviendo al tema, Steven Pinker dice que esa niña Greta Thunberg es un desastre porque no es cierto que el mundo se vaya a acabar, que el mundo no le va a pasar nada, porque el mundo es sabio, ¿sí? Y cuando sabe el mundo que se va a acabar, ¿sí? No hay que hacer esos escándalos como lo hace Greta Thunberg, porque todo se ajusta. Entonces nos volvemos como Alemania, que se volvió un país donde no se utilizan sino las energías no renovables, ¿sí? Que además ahora no sé qué va a hacer Alemania, porque son las más costosas con las tarifas más altas. ¿Quién sabe qué va a pasar con toda esa gran conversión que hizo Alemania? Por ejemplo, Alemania sí lo hizo. Otros países no lo han podido hacer, por ejemplo, Francia todavía, con toda esta cosa, lo hace todavía con la energía atómica. Francia hace con energía atómica, ¿sí? Pero, en fin, a lo que voy yo es que uno siempre quisiera ver lo que uno quiere ver, ¿sí? Pero mi trabajo es más periodístico. Entonces, pues yo sí quisiera ver un mundo mejor, más compenetrado con la naturaleza. Pero ¿qué es lo que yo veo? Que no va a suceder eso. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo que no existe, frente al cual no hay todavía esa compatibilidad. No existe todavía ese modelo. O sea, cuando haya oportunidad, vamos otra vez a empezar a abrir del fracking. Cuando el petróleo otra vez vuelva a subir, vamos otra vez a ver cómo hacemos el del fracking. Yo sí quisiera que este país se volviera productor de alimentos. ¿Qué más quisiera yo? Y preservara la naturaleza porque tenemos. Además, yo, mejor dicho, soy una gran promotora de eso. Me he dedicado en las últimas veces a viajar a las selvas para ver cómo hacemos para preservarlas. Pero precisamente porque estoy allá y he ido allá, veo que es imposible preservar esa selva. Por ejemplo, en el caso colombiano, hay en este momento una operación para pavimentar y acabar la selva colombiana. Y saben que es una semilegal, una operación semilegal. La hemos denunciado, hemos dicho quiénes son, cómo son, por dónde es, y no se ha parado. Y cada vez es mayor. Se ha comido una cantidad de selva colombiana. Eso va a seguir pasando. Eso no va a frenar, como no frenó en Brasil. Entonces, yo por eso soy pesimista, porque si nosotros seguimos votando por la misma gente, seguimos eligiendo los mismos gobernadores del Guainía, Caquetá, Bichada, todas esas zonas que son realmente la selva colombiana, pues va a ser imposible hacer una política de preservación de la naturaleza, que sería en el fondo la única política posible de supervivencia de Colombia, porque Colombia es el país, uno de los países más biodiversos del mundo. ¿Cómo vamos a acabar con nuestra selva? Pues la estamos acabando hoy. Y con esto del coronavirus, más. Yo acabo, o sea, mejor dicho, con esto termino. Entonces, no soy optimista, no soy optimista. Quería terminar con eso, pues también para contarles que hace un mes, cuando todavía, digamos que la vida transcurría con no normalidad, pero con la locura de este país no, cotidiana, con María Jimena estábamos trabajando justamente en un reportaje muy extenso, muy bonito, y que cuando pase esto seguramente será uno de los trabajos periodísticos que más nos enorgullecerá en semana, que era contar esta historia del parque Chiribiquete por dentro. Pues ellos habían viajado muchísimo, entonces me llamó mucho la atención la pregunta de la doctora Gloria Amparo, porque precisamente es una de las grandes prioridades editoriales que teníamos para este año, y es cómo darle voz a la naturaleza en el periodismo que hacemos. Eso lo teníamos, sí, señor. Ojalá podamos hacerlo y no, mientras tanto, nos hayan zafado mitad de bosque otra vez. Exactamente.
Bueno, Francisco, Rodrigo, María Jimena, millones de gracias por este espacio. Ha sido pues un placer, un honor, ha sido muy lindo poder compartir con tantas personas tan queridas y conocidas en este colegio de abogados que, como dije al comienzo, nos ha dado tantos momentos felices a quienes nos graduamos del Rosario. Pues muchas gracias. Como lo dijimos al principio, doctora María Jimena, el Colegio de Abogados ha venido adelantando una serie de tertulias ordinariamente jurídicas, pero también hemos querido abarcar otros campos. Muchas gracias por esa visión periodística. Rodrigo, no, es que nosotros somos politólogos. Sí, señor. Gracias a nuestros colegiados, a las personas que están conectadas y pues por supuesto esta visión de ustedes contribuye no solamente a generar la polémica que se necesita en momentos de tanta incertidumbre, sino también a clarificar algunos aspectos que ustedes en su estudio, en su labor periodística, pues han podido desarrollar con mucha claridad y en esa labor permanente en la que ustedes nos acompañan día a día a través de los medios de comunicación. A Cristina Castro, que es nuestra colegiada, que ha estado vinculada permanentemente con actividades, pero pues como ella lo dice, este ha sido un medio de encuentro entre las personas, entre los egresados, pero este es un evento abierto en el que todos pues van a poder verlo a través de nuestras redes sociales. De nuevo, muchas gracias, gracias por su tiempo. Sabemos del tema, de las actividades que ustedes desarrollan en vivo a través de los medios digitales en semana. Muchas gracias por esa deferencia que han tenido con el colegio, por esa coordinación a Cristina. También quiero agradecer también a nuestro vicepresidente, al doctor Ricardo Medina, a Juliana, que está detrás de cámaras. Tuvimos algunos problemas técnicos. Señora. Ella fue la que me llamó, sí, señor. Sí. A Juliana Oliveros, muchas gracias por esa participación allá detrás de cámaras. Y a Juan Felipe Acosta, y en nombre de todo el Consejo Directivo, pues damos por cerrada esta tertulia. Les agradecemos mucho su asistencia, todos los mensajes que nos llegaron por el chat, todas las preguntas que alimentaron esta tertulia, y a Cristina por transmitir, coordinar y hacer una realidad de esta tertulia. Muchas gracias y muy buena tarde de este día de cuarentena. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos, está haciendo una tarde. Por favor, gracias. Por favor, a los asistentes nos llenan, por favor, para nosotros es importante que llenen una encuesta que está ahí, el vínculo, el link está en el chat, para que nos ayuden a mejorar nuestras tertulias y nos propongan también temas que sean de su interés, sean bien jurídicos o no jurídicos, trataremos de traerlos para ustedes. Muchas gracias a todos los asistentes, muy amables. Para mañana tenemos una cocina en vivo. Vamos a tener una sesión de cocina con François Cornelis. Vamos a las 6 de la tarde con una sesión online para que estemos conectados. 6:30 estaremos iniciando nuestra receta. Es una receta con quesos. Está la receta ahí en nuestras redes sociales. Ustedes la pueden encontrar en el Facebook del Colegio de Abogados Rosaristas, en el Instagram, o también nos pueden consultar en la página web www.abogadosrosaristas.org.co. Entonces, para que se vinculen. Y pasado mañana vamos a tener una tertulia jurídica sobre un tema de mucha actualidad, que es el de la violencia intrafamiliar. Vamos a tener a exmagistrados del Consejo de Estado, vamos a tener a un representante de la Fiscalía que nos va a hablar de la ruta de acceso, junto con los representantes que van a estar también de las Defensorías de Familia, y con la coordinación de una de nuestras expertas colegiadas del Colegio de Abogados Rosaristas, la doctora Cecilia Díez, hablando de violencia intrafamiliar. Entonces los esperamos mañana en cocina, pasado mañana en los temas jurídicos a propósito de la violencia intrafamiliar. Muchas gracias de nuevo y muy amables por su asistencia. Doctora María Jimena, doctor Rodrigo, doctora Cristina. Gracias. Gracias. Chao, Rodri, qué bueno verte. Contesta mi chat. Nos vemos. Bueno, chao. 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 Vamos a dar unos segundos para que llenen la encuesta y vamos a cerrar la sesión. El vínculo está en el chat para que ustedes puedan llenar la encuesta. Es muy útil para nosotros.